Sí, el siguiente estudio que tenemos se denomina Uso de evidencia para el diseño de políticas públicas durante la pandemia, a cargo de la doctora Ángela Ullén Cateriano. La doctora Ángela Ullén Cateriano es miembro de la unidad de Health Politics de Medicine Sans Frontiers de Bélgica, a quien vamos a dar el pase. Muchas gracias, buenas tardes por allá y gracias por la invitación, gracias al IETS y gracias a los organizadores y al público asistente. No tengo todavía capacidad para compartir pantalla. Listo, yo quería empezar por, primero, aclarar que lo que voy a presentarles yo no es un estudio como mis predecesores. He participado en varias de las investigaciones que han presentado hoy, sin embargo yo les voy a presentar un poco el qué pasa con la investigación después de publicada y cómo la usamos. Esto es un poco lo que hago en el día a día, lo que es parte de mi trabajo, y se trata justamente el cómo usamos la evidencia científica para influenciar las políticas públicas. Como lo mencionaron, mi nombre es Ángela Ullén, yo trabajo en Médicos Sin Fronteras en Bélgica, también he sido consultora OMS y también PAHO, y bueno, les voy a comentar rápidamente. La primera parte les voy a hablar muy brevemente de atención primaria en salud, luego vamos a conversar un poco de, bueno, antes de eso vamos a hablar un poco de las políticas y luego vamos a pasar a COVID y lo que está pasando, ¿no? Primero, en atención primaria en salud, la investigación es sumamente importante y no solo porque necesitamos producir conocimiento, necesitamos innovar o aumentar la producción académica. Es súper relevante que tengamos mejores modelos de atención, que sean eficientes, que haya calidad y sobre todo que podamos proveer de mayor acceso a la población, ¿no? Y sabemos que la base para el acceso es la salud comunitaria y la atención primaria en salud. Pero ¿a qué nos referimos con influenciar políticas públicas? ¿De qué estamos hablando? Hay muchos marcos y muchas definiciones, pero me gustaría que se queden con la parte que es, pues bueno, una política pública es aquella que es de interés público y estamos hablando aquí de leyes, documentos, procedimientos, guías, dinámicas y todo esto que está establecido en una guía y que es de aplicación sobre todo el sector público y privado, sobre todo un territorio, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en todos estos documentos, ya sean leyes, guías de práctica, etcétera, etcétera, estas son dinámicas, van cambiando en el tiempo, son bastante complejas y están hechas en procesos. ¿Por qué esto es importante? Primero, que uno tiende a pensar, porque pensamos siempre en medicina basada en evidencia, que una vez que tenemos la evidencia, pues esto va a trasladarse inmediatamente a una política pública, ¿no? Porque así funciona la medicina basada en evidencia. Bueno, casi siempre, idealmente, pero eso no es lo que pasa con las políticas públicas. De hecho, nos encantaría que esta fuera la realidad, pero no es así. Lo que pasa con las políticas públicas es mucho más complejo, porque esas están influenciadas. Sí, algunos papers dicen que solamente en 30% por la evidencia, o hasta 15% por la evidencia, pero sobre todo por la opinión pública, por la parte económica, por los partidos políticos, por la agenda del momento, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hace mucho más difícil que se tome la evidencia y se transforme en una política pública. Otra vez, las políticas públicas y las que inciden más allá del sector salud, sobre todo, tienen un proceso mucho más complejo y no basta con tener un paper, por más lindo que este sea o por más bien hecho que este esté. Esto es solo para mostrarles un poco de lo que trabajamos día a día. Estos son los actores más relevantes en salud global y a quienes tenemos que influenciar. Solo para decir que para querer influenciar una política, sobre todo cuando hablamos a nivel global, tenemos que conocer muy bien nuestro ecosistema. Quiénes están a cargo, quiénes influencian, quiénes son relevantes para tal o cual agenda. Lo que les decía, no siempre las políticas, que en inglés es más fácil, ¿no? Porque la política, el politics se diferencia del policy. En español tenemos una sola palabra que lo hace un poco más difícil.
pero solo para decir que no es siempre una línea directa el tener la evidencia y el causar el impacto deseado en la política. Entonces, las políticas están influenciadas por diversos tipos de actores o de agendas. Solo quiero que noten una diferencia. Mientras que en medicina se habla de medicina basada en evidencia, las políticas no están basadas en nada, porque ya les digo, no es una vía directa, están influenciadas. Entonces hablamos de políticas influenciadas. Entonces, ¿qué influencia una política pública? Pues bien, la parte política, el rédito político que alguien vaya a ganar, es decir, si lo va a hacer popular o no, qué imagen va a tener, el tipo de ideología que tiene el partido de turno o el político de turno, intereses internos al gobierno y externos al gobierno. Ahí vemos al sector privado, la banca, etcétera. Y claro, ahí viene la parte de la evidencia, y no solo la evidencia científica, también está la parte de evidencia de los programas de monitoreo y evaluación, las políticas comparativas públicas, y toda la parte que no siempre acaba en un paper o en una publicación académica, ¿no? Entonces todo esto se tiene que tener en cuenta. Y algo sumamente importante es el sistema social, porque la opinión pública te puede tirar abajo una política. Los movimientos sociales, ya ven los movimientos anticiencia y los relevantes que se hicieron durante la pandemia, y la sociedad civil organizada. Y es ahí donde hay que tener muy buen soporte o al menos el entendimiento de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y la parte económica que es básica. Si yo sé que el tipo de proyecto que yo tengo va a ser exitoso, pero sin embargo no hay financiación, no hay financiamiento para esto, probablemente esto no vaya a pasar nunca por más bueno que sea, ¿no? Entonces, este proceso de intervenir en todos estos procesos de las políticas se llama abogacía. Y es un poco en lo que trabajo. Entonces, la atención primaria en salud en particular, nadie te va a discutir nunca la utilidad, pero lamentablemente es una de las partes más claves de la prestación de salud que menos ha avanzado en los últimos años junto a la salud comunitaria. Y esto es por la falta de financiamiento, por la falta de apoyo, oportunidades, pero también por la falta de investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Yo les voy a dar nada más el ejemplo del sistema australiano, porque ellos tuvieron una visión clarísima. La atención primaria es la clave, es la base del sistema de salud. Entonces, invirtieron muchísimo en investigación, investigación y evaluación de la atención primaria en salud en Australia. Y lo que hicieron es del 2006 al 2010 nada más, hubieron 661 publicaciones en 212 revistas indexadas. Y todo esto se centró solamente en temas relevantes realmente para su sistema y su atención primaria en salud. Esto nos dice algo, esto es voluntad política, ¿no? Hoy en día, ¿a qué les llevó esto? Pues bien, todo esto ha guiado una completa reforma de salud que hace hoy del sistema nuevo que una de las mejores estrategias nacionales de atención primaria en salud. Estamos en un momento clave para trabajar en atención primaria en salud. Claro, COVID es algo muy, muy potente, pero además de eso, tenemos que ha habido una movida en los últimos años muy fuerte, y esto viene con el Allianz. Vamos a ver, un grupo de 76 investigadores liderados por la OMS y con financiamiento de donaciones de países de alto ingreso. Estos investigadores y formuladores de políticas de 19 países identificaron brechas e hicieron una agenda donde pusieron cuáles son los temas prioritarios a investigar en atención primaria en salud. Lo primero era la organización y los modelos de atención. Lo segundo, la gestión de la calidad, la seguridad y la performance de la gestión. Lo tercero, la parte de políticas y gobernanza. Y por último, la parte de financiamiento de atención primaria en salud. ¿Por qué les cuento esto? A mí me parece esto súper interesante si ustedes están interesados en la parte de atención primaria en salud, porque se publicaron 14 artículos en un grupo de artículos del BMJ, de Global Health, y me parece que van no solo en línea con la declaración de Astana, sino que también
tienen evidencia de cada contexto y es muy, muy rico. Otra vez, la Alliance for Health Policy and System Research está liderado por la OMS, es un grupo que está en Ginebra y se dedican específicamente a este tipo de investigación. Yo creo que para quienes estén interesados, vean, hay fondos y hay artículos muy interesantes. Y es un lugar también interesante para seguir, denle follow. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas y a pesar de que hay un momento, siguen habiendo muchos retos. Y es que en nuestros países, sobre todo en los de bajo medio ingreso, todavía tenemos sistemas de salud que son bastante fragmentados. Entonces, la atención primaria también lo es, ¿no? Nuestro sistema acarrea hasta la atención primaria. Descoordinados y poco financiados, ¿no? Normalmente está toda la atención puesta, la atención política y pública está puesta en los hospitales, en el desarrollo de grandes hospitales. Y la mayor parte de evidencia que tenemos viene de países ricos, ¿no? Entonces, es sumamente importante que tengamos un foco, y no solo en la parte de recursos, sino también en la parte de prestación y outcomes en el usuario. O sea, ¿qué impacto estamos teniendo? ¿Mejora la atención, mejora el estado de salud de la población, sí o no? No solo estudiar el sistema, pero tener realmente investigación que sea centrada en el paciente, ¿no? Y pues lo que les decía, usar las prioridades ya identificadas y tener evidencia contextual. Ahora, ¿cuál es el contexto actual? Tenemos un sistema, y esto lo van a ver justamente identificado en COVID, ¿no? Un sistema bastante injusto, con muchas inequidades, y unas inequidades que van creciendo y están severamente aceleradas. Les recomiendo ver el último reporte de Oxfam para que vean un poco la desigualdad en el mundo. Nunca había habido tanta desigualdad en el mundo y nunca había crecido tanto como en los últimos años, es decir, en los últimos 2 años. Durante la pandemia, dice que se han creado multimillonarios básicamente cada 2 días, ¿no? Y al mismo ritmo se ha empobrecido gente que estaba en un nivel medio, socioeconómico medio, ¿no? Entonces, con esta creciente inequidad vienen muchas cosas, porque además hay un malestar social grande. Y lo que sabemos es que la parte del liderazgo político es sumamente importante para la parte de la legitimidad. El descontento social, y que viene usualmente con bastante corrupción, inequidad e injusticia, lleva a que se deslegitime la voz de las autoridades. Yo escuché la pregunta que le hacían al doctor Herrera, y pues sí, tiene mucho que ver la legitimidad de los líderes políticos y de las instituciones, tiene mucho que ver. Eso lo vemos más en países de Europa del Este, por ejemplo, en los países postsoviéticos, donde hay temor, más no legitimidad de las instituciones, y donde, por ejemplo, el llegar a cerrar las brechas vacunales de COVID ha sido sumamente difícil. Si ustedes ven los países con mayores movimientos antivacunas, son en muchos casos los países postsoviéticos. Entonces, hay temor, pero no hay legitimidad. Entonces, esto es clave, ¿no? Además, junto con lo del liderazgo político viene el incremento en la privatización en salud y otros. Tenemos una crisis planetaria encima, ¿no? Que han aumentado los desastres, no vemos acción política, etcétera, etcétera. Tenemos crisis sociales, crisis financieras, etcétera. Y en este contexto aparece la pandemia. Uno de los peores momentos, tal vez. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esta pandemia, como muchos otros fenómenos, como la hambruna que ya estamos viendo en muchos lugares del mundo y la crisis de inseguridad alimentaria que viene globalmente, afecta a los más vulnerables. Y los más vulnerables no solamente en la forma biológica, es decir, vulnerabilidad en la parte biológica está, sabemos hoy en día, los de edad más avanzada, quienes tienen comorbilidades, pero también está la vulnerabilidad socioeconómica, es decir, quienes tienen menor protección social, menor acceso a la salud, quienes pertenecen a grupos vulnerables, como nos lo ha dicho la investigación, quienes viven en zonas rurales, pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
pues la pandemia no fue diferente a otros fenómenos, afectó justamente a los más vulnerables. Y los retos ya existentes, los retos subyacentes, se vieron entonces incrementados. Se contrapusieron muchos intereses, el interés privado y el público. Ya vemos, ¿no? El interés individual versus el colectivo, el yo sobre la colectividad, la ciencia versus la anticiencia, las dicotomías, la economía versus la salud, no podemos seguir priorizando la salud porque la economía va a perder, etc. Había un alto clima de incertidumbre y es, ¿sí? ¿Hola? Sí, bueno. Sigo entonces. Los tomadores de decisión se vieron cuando inicia la pandemia bajo mucha presión, ¿no? Habían intereses de por medio, tenían poco tiempo y tenían que asegurar el bienestar de la población. Y tuvieron muchas preguntas éticas y morales. ¿Esperamos por evidencia o tomamos acciones inmediatas? Y recordemos que en el momento en que inicia la pandemia, gran parte de la investigación que hemos visto hoy en día se lleva a cabo en la primera mitad o segunda mitad del primer año de la pandemia. Y entonces lleva a muchas preguntas, ¿no? El mundo era en ese momento un laboratorio y mucho de lo que se iba implementando se hacía en base a prueba y error y a data que provenía de monitoreo y evaluación, más no de investigación científica que no se tenía en el momento, ¿no? Entonces, con esto, un tomador de decisión tenía muy pocas armas para tomar decisiones. Sin embargo, en el momento en que se empieza a producir información, y se empieza a ver producción académica, las cosas tampoco cambiaron mucho. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Un punto más, y esto también lo hemos visto en ébola, lo hemos visto en SARS, lo hemos visto en MERS. En el momento en que llega un bicho nuevo o un bicho que no es endémico en algunas partes, es muy difícil colectar información. Es decir, nuestros sistemas de notificación, los sistemas de información e incluso el entrenamiento del personal de salud no está adaptado al nuevo patógeno y a la nueva enfermedad. Entonces, recolectar información es mucho más difícil. Todo esto toma tiempo y es lo que demora también el producir información, ¿no? En el Perú, pues, para muestra un par de botones, ¿no? Hubieron un par de investigaciones que hablaron de cómo se tomaban decisiones y qué cosas Perú no aprendió en la segunda ola. A lo que nos decía, por ejemplo, podemos hablar del uso de la hidroxicloroquina, la acitromicina y la ivermectina, que se prolongaron mucho más allá de la existencia de evidencia. Es decir, la existencia de evidencia se da en un momento y estas medicinas se siguen usando sin ninguna evidencia durante un largo periodo de tiempo. Al inicio de la pandemia se empezó a construir la curva en base a pruebas de anticuerpos y esto se mantuvo durante tiempo. Entonces ya no era la ignorancia, eran pues decisiones bastante políticas, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a preguntarnos, pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la evidencia va en un sentido y las políticas en otras? Y ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Apertura de cuando ya se hablaba de aerosoles, cuando ya estaba probado que los aerosoles, la misma OMS no cambiaba el discurso y no hablaban claramente de que esto era una enfermedad transmitida por aerosoles, ¿no? Y bueno, pues y ahí vemos el gobierno peruano que reabre gimnasios, casinos y moles y deja cerradas las escuelas. Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a preguntarnos qué ocurrió. Esta es una tabla esta es una tabla que me gusta mucho, que habla sobre los niveles y la dinámica de la confianza, ¿no? De los individuos, las instituciones y la sociedad. Pero solo para resumir, es importante que haya coherencia en el discurso. Si yo estoy hablando de aerosoles, tengo que explicar qué son los aerosoles. Cuando la gente lo entienda, se va a cuidar. Nunca se habló claramente en Perú, que yo sepa, sobre la transmisión de aerosoles. Entonces la gente seguía usando mascarillas simples y no entendían el porqué de la importancia de la ventilación
y estaban bien con ir con una mascarilla simple a un gimnasio cerrado y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces era clave para esta confianza si por favor pueden ponerse mute porque están haciendo ruido. Era clave el tener coherencia en los discursos. Entonces, nada más un par de ejemplos de cómo la investigación que han presentado hoy pudo haber sido utilizada, ¿no? Para producir mejor impacto en las políticas públicas. Vieron ya esta durante las presentaciones de hoy y también vieron esta. Entonces, no voy a repetir un poco. Ambas son descriptivas de la epidemiología de COVID en la región y luego en el país. Un favor, si pudieran poner mute a sus micros, porque los escucho bastante fuerte. Gracias. Doctora, ¿podría pues silenciar a todos? Va a ser mucho más fácil. Gracias, muchas gracias. Ya, y con esto termino. ¿Qué se pudo haber hecho con esta información? Un ejemplo muy pequeñito, nada más voy a tomar estas dos. Un ejemplo. Pues pudieron haber tenido un enfoque en las estrategias en regiones específicas y trabajar sobre todo con los gobiernos locales y regionales de Puno, Ayacucho, Cayali, etc. Pudieron haber tenido estrategias diferenciadas para áreas rurales y contextualizadas de acuerdo al tipo de población, al lenguaje, a las prácticas, a la percepción, etc. Los estudios sociales de prácticas, actitudes y conocimientos, yo no he visto mucho y la verdad es que fueron los grandes ausentes durante la pandemia. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Dónde están los científicos sociales y qué tanto los incluimos en las discusiones de salud? Yo no sé si hay alguna forma de ponerle mute, lo siento, es bastante fuerte el sonido. Ángela, tú como tú estás de anfitriona, tú eres la que puedes poner mute. Ok. ¿Cómo hago eso? Entonces yo termino rápido. Quien sea que se dé cuenta. En participantes está la persona Yolanda Isabel Vargas, ahí nomás pone mute. Ok, aquí la busco. Ya la identificaron. Sí. Morada. Ya está. Ay, gracias por eso. Qué paz. Bueno, y nada más rapidito. ¿Qué se pudo hacer con esta información? Pues pudieron focalizar cierta población para ciertas estrategias. Pudieron usar canales para llegar mejor, por ejemplo, a mujeres y no binarios. Pudieron usar más y entrenar mejor al personal sanitario para que brinden ciertos mensajes. Sin embargo, se asumió que el personal de salud iba a brindar la información correcta y lo que hemos visto es enfermeros y médicos diciendo barbaridades, ¿no? Y sabiendo que un canal que generaba más desconfianza eran los políticos, pues se pudieron haber tenido estrategias para mitigar los mensajes de políticos rápidamente. Nada de esto se hizo. Es decir, si seguíamos usando hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina, esperar que usen para mejorar los canales de comunicación o la implementación de estrategias era ya bastante pedir, ¿no? Pero entonces, solamente para volver, entonces, ¿por qué existe esta brecha entre políticas y investigación y qué podemos hacer? Muy brevemente voy a ir saltando uno a uno. Primero, tenemos que entender el problema más allá del impacto que vemos, ¿no? Nosotros ya sabemos que esto es un de inequidades que nos ha golpeado a los más vulnerables, que los determinantes sociales son claves, etcétera, pero también sabemos que los gobiernos locales y regionales tienen mucha más llegada. También sabemos que existen barreras y existen promotores para ciertas otras enfermedades que podrían haberse extrapolado, ¿no? Entonces, lo primero es entender muy bien el problema. Lo segundo, entender cómo funciona la elaboración de políticas a cada nivel. Es decir, los investigadores, si realmente quieren tener impacto con el paper que están trabajando, lo que tienen que hacer es entender a qué nivel se toman las decisiones. Y entonces comenzar a hacer lobby. No crean, el lobby no es una mala palabra. Hay que hacer lobby. Hay que ir y sentarse y conversar y hacer presentaciones muy cortas y bastante amenas de lo que queremos decir. Hay que usar comunicadores científicos, hay que usar redes, hay que hacer uso de todo lo que tengamos a la mano, ¿no?
hay que engancharse muchísimo en entender cuál es el proceso para poder llegar. Siempre hay tiempo para un té. Desde los trabajadores de salud hasta el ministro, traten de detenerse en cada nivel y preguntar cuáles son las barreras, qué es lo que está pasando, cuál es tu percepción. Toda información es bienvenida. Si de verdad quieren que su paper tenga impacto, tómense un té con la gente y entiendan mejor los problemas más allá de la evidencia que ven recogida con su herramienta. Hay que entender mucho más de esto y es ahí cuando digo, siempre en estos grupos sería súper interesante tener científicos sociales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de poblaciones muy específicas como las de áreas rurales, pueblos indígenas y otros. Hay un momento, les decía hace un rato, hay un momento increíble para la parte de sistemas de salud, para atención primaria en salud y para salud comunitaria. Yo creo que ahora mismo, antes de que la pandemia pase a ser un tema más secundario, es un momento para buscar que se mejoren muchas de estas cosas. Y bueno, y luego la parte de influir. Influir, hay diferentes tácticas para influir, ¿no? Están las públicas, pero también están las que no se dan en público. Les decía, el lobby no es algo malo. Eh, tengan reuniones, vayan y presenten, inviten a los hacedores de políticas a sus foros, denles un espacio para que hablen de algo, para que se queden en los momentos claves, hagan debates, etcétera. ¿No? Bueno, y paciencia y sobre todo mucha humildad, humildad para decir, pues bueno, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no podemos solucionar y trabajar con equipos multidisciplinarios, yo creo que es lo que nos enseña a ser mucho más humildes. Y nada más quiero terminar con algunos mitos. La ciencia no es política, es mentira, la ciencia es muy política y la ciencia está sumamente influenciada por la política. Esto es un hecho y hay que tomarlo como tal. La política es sucia. No, la política no tiene por qué ser sucia. Se puede hacer política de buena manera y otra vez es mucho más difícil porque en nuestro idioma política y políticas se mueven a la par, ¿no? La evidencia prima en las decisiones, no, ya sabemos que eso es mentira, ¿no? Entonces no se desalienten, estos son procesos largos, no esperen que un paper vaya a cambiar todo, estos son trabajos muy largos, pero enganchense con los activistas, enganchense con los grupos de pacientes y tómense el tiempo de explicar lo que están haciendo. No necesitan expertos y desmitifiquemos lo que un experto es, ¿no? Porque lamentablemente hemos visto como el daño que muchos de estos expertos han hecho durante la pandemia. El activismo funciona, podemos cambiar cosas y pues no sé, otra vez, no pierdan la esperanza de que las cosas pueden cambiarse. Se han tumbado patentes, han cambiado sistemas enteros, han logrado acceso a la salud universal gratuita. Hay historias de éxito, hay miles. Y bueno, hay que asumir que la investigación en la que estamos trabajando puede que no sea interesante para todos, y ahí es donde viene un poco de humildad, ¿no? Puede que no sea lo más interesante del mundo para todos, pero debe haber alguien en algún lugar para quien sí. El lobby no es antiético. El té o el café no es una pérdida de tiempo, y las comunidades siguen siendo mucho más importantes que los políticos. Es decir, un movimiento social, una sociedad civil organizada puede tumbarse un político. O sea, hay que arriesgarse y hay que tener más movimientos sociales. Y las redes sociales, si lo sabré yo, sirven para influenciar políticas públicas. Algún día les contaré, tengo experiencias de haber sido contactada desde políticos a nivel internacional hasta a nivel Perú por cosas de Twitter. Entonces, es interesante, yo les voy a dejar esta presentación y pues no sé si tienen alguna pregunta. Ahí termino, gracias. Y quiero otra vez nuevamente agradecer la invitación. ¿Cómo las universidades pueden lograr incidencia política efectiva de sus investigaciones académicas? Cuando es a nivel universitario, yo creo que es importante que tengan primero grupos de trabajo y líneas de investigación claras, porque eso va a ayudar que construyan en puntos específicos y al final ciertas universidades se ganan pues cierto renombre en algunas líneas de investigación, ¿no? Universidad X en medicina tropical, Universidad Y en gestión. Entonces yo creo que es importante tener líneas claras en dónde van a invertir. Lo segundo es el invertir, ¿no? Y mientras más una universidad tiene claras las líneas, más posibilidad tiene también de ganar fondos.
Lo sé porque algunos grants vienen justamente del instituto con el que tengo mucha frecuencia aquí, con el Instituto de Amberes, y algo que aprecian mucho es las líneas de investigación claras y cuántos investigadores tienen en un tema dado. Ahora, más allá de tener una agenda clara y tener los fondos, es el incentivar a los estudiantes a que produzcan investigación de calidad que sea publicada en revistas indexadas de preferencia, pero también que nos acostumbremos a cuando publicamos una investigación, en lo posible ya incluir en las recomendaciones o en la discusión qué tipo de política queremos cambiar, si es una guía de práctica clínica, si es una política pública, si es un protocolo, si es un procedimiento, pero que ya con una idea, este paper tiene el objetivo de influir, y sería ideal la recomendación que se cambie esto, que se implemente tal, o que se invierta más en X, Y o Z, ¿no? Creo que por ahí va. El problema de la atención primaria es que puede haber muchos estudios, pero la implementación es mínima. Bueno, pues ahí justamente íbamos, el cómo movernos un poco con esta evidencia. Y sí, la implementación es mínima, pero también ahí mencionas la historia electrónica, es la parte rectora. A ver, y otra de las cosas que yo siempre digo es que muchas veces nos enfocamos mucho en cambiar la guía de práctica clínica o el protocolo, pero muchos de los problemas, y ahí voy a la parte 1, ¿no? Conozcan el problema. Muchas veces la ley ya está, o el papelito ya está, lo que pasa es que no se implementa. Y ahí es donde nos hace falta la mayor parte de evidencia. Nombra cualquier enfermedad, como es que lo acabamos de hacer en hepatitis C, por ejemplo, ¿no? El problema no es que no hayan protocolos, guías, que no se sepa, ya tenemos un medicamento al que le han bajado el precio, ya existe un diagnóstico, ya existe un modelo de atención. ¿Dónde está el problema? Esto ya está en papelito. Es la implementación. ¿Por qué? Porque no hay fondos. Entonces, ahí me dirás, ya, pero entonces, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿Cómo va a ser el ministerio? Bueno, pues hay que ver un poquito más allá. ¿De dónde pueden venir fondos? No sé, de UNITAID, del Fondo Global, del Pandemic Preparedness Plan. Tenemos que ir pensando, incluso tenemos poblaciones claves, ¿no? Por lo menos en hepatitis C, usuarios de drogas endovenosas, usuarios de diálisis. Entonces, pues vamos a enfocarnos en esta población, quién los puede cubrir. Entonces, ya se va buscando, pero si no conocemos bien el problema, es un poco difícil. Pues muchas gracias. El programa de investigación relacionada a investigación tecnológica. Es verdad, por eso les recomiendo que vean un poco la página de la Allianz y que vean un poco la OMS, que siempre están actualizando un poco dónde hay fondos en este tipo, y contáctense con los expertos. Este grupo de investigadores de la Allianz, por ejemplo, son muy abiertos a responder. Yo estoy segura que si hay un grupo de alumnos, van a poder conectarse con ellos. Y probablemente hacer links con universidades. El Centro de Investigación de Uppsala, aquí en Suecia, es uno. Los institutos de investigación en Australia seguro que estarían dispuestos. Entonces, yo creo que por ahí hay que buscar dónde están los expertos y cómo los conectamos. Sí, Roxana. Muchas gracias. Sí, solamente enfatizar en tu propuesta sobre la interacción e iniciativas desde gobiernos locales y gobiernos y comunidades rurales. Toda la historia nos dice, mucho antes de pandemia, que estos agentes, expertos o no, pero en la primera línea de contacto con toda la realidad sanitaria de la comunidad, son efectivos y son también muy útiles y valiosos cuando hablamos de cómo buscamos fondos. Estas alianzas entre ciudades es una manera de generar una agenda pequeña pero muy significativa para que entre ciudades hermanas se pueda... Ay, Dios mío. Ciudades amigas se pueda compartir presupuestos, ¿no? Los fondos
pueden también venir, y han sido lecciones aprendidas en pandemia, con alianzas con empresas privadas. Y estas empresas no necesariamente significan, como mencionabas, mala palabra. Es un partnership, es una alianza que puede significar definitivamente una oportunidad para acciones acotadas, pero efectivas en beneficio de la población. Gracias y felicitaciones por la presentación, muy buena. Muchas gracias, Rosana. Yo creo que has mencionado algo muy importante, y es que la intersección público-privada, pues hoy en día es muy común en salud. No es una mala palabra que venga del sector privado, pero yo creo que donde tenemos que enfocarnos un poco es otra vez, ¿qué tipo de outcome yo espero? ¿No? Y ahí lo único que yo vigilaría por ahora es la parte de, bueno, primero la calidad y que haya un outcome deseado en cuanto a la salud del paciente, pero también tener cuidado con no incrementar el gasto de bolsillo, ¿no? Y mientras que esto esté protegido, que debería, porque tenemos nuestra atención universal, nuestra cobertura universal en salud en marcha. Entonces, asegúrense que siempre que haya una asociación público-privada, pues no se incremente el gasto de bolsillo. Por lo demás, yo creo que hay que explorar este tipo de asociaciones, hay que explorar este tipo de modelos, y nada, creo que es sumamente importante también que pongamos un énfasis justamente en las comunidades más vulnerables. Y es ahí donde tiene que empezar el desarrollo de la atención primaria en salud. Yo no lo veo. En zona urbana va a ser todavía más complejo, pero si en la zona rural todavía estamos en cero, la urbanización es un reto muy grande y es algo en lo que tenemos que trabajar. La dinámica de las poblaciones no es la misma. Son retos que se vienen, pero si no vamos avanzando ni siquiera en lo rural, va a ser bastante difícil. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o intervención. Ángela, solamente para terminar, uno de los aspectos que hemos visto, nos conocemos hace mucho tiempo, es el déficit que tienen los investigadores o los problemas en los skills que deben tener los investigadores justamente para tender puentes con estos actores que, ¿cómo se llama?, que determinan en las políticas públicas. Y yo me pregunto si hay experiencias en otros lugares donde determinadas situaciones han creado. Es Lucy Tani Becerra. ¿Podrías silenciarla, por favor? Sí. Esto da poderes. Y decía si, ¿cómo se llama? Si puedes dar experiencias de otros lugares donde existieron personas que crearon estos espacios, o al final resultó que siempre es un outsider en el grupo de investigadores que sale de su ombligo y va a buscar a estas personas. Digo porque no es infrecuente que entre los investigadores estemos más preocupados en cuál es la investigación que voy a terminar, más que, ok, vayamos más allá, reunámonos con esta gente, buscámonos, conversar con ellos. Insisto, muchas veces es por un tema de skills y entre otras cosas. ¿Tienes alguna experiencia de cómo funcionó eso, cómo se crearon los espacios? O repito, siempre fue un outsider. Se me ocurre ahorita Jaime Miranda, por ejemplo, que siempre es el outsider que trata de buscar abrir espacios aquí en Perú. Sí, no, es buenísima la pregunta, porque yo creo que es una cuestión de interés y de ver más allá también, porque yo conozco muchos investigadores que no están interesados tampoco en invertir más, porque esto a ver, vamos a ser sinceros, es mucha inversión, hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo en ir y visitarlas, y nosotros sabemos cómo es una oficina del ministerio. De pronto te vas a pasar toda la mañana sentada para una entrevista con la directora del programa, y de pronto no te va a atender, entonces hay que ir otro día, sobre todo cuando uno empieza, porque cuando uno ya tiene el nombre de Jaime, va y le abren la puerta. Pero cuando uno empieza, es difícil. Entonces yo ahí creo que primero, el networking es muy importante, ¿no? Y yo siempre digo, qué falta que nos hacen mentores en el país. Y una vez que uno sale, se va y nos quedamos con cada vez menos mentores. Pero es importante que tengan mentores y que los guíen. Péguense mucho a la gente que los puede contactar. Que no está mal, otra vez, no está mal.
Eso no es, ay, que voy a verme muy interesado. No, está muy bien que sean honestos y le digan, doctor, un favor, yo quiero trabajar en esto y que no sé qué, no sé si usted me puede contactar con tal cual. Este, y sí, y muchos yo he tenido muchísima suerte, por ejemplo, eh, con el doctor Rubén, que en paz descanse, o con el doctor Ernesto Bosser, o con la doctora Pati García, o sea, que me presentaron y oye, quiero hacer una investigación en tal. Entonces, anda y busca, ¿no? Y porque a veces cuando vienes de parte de, te atienden más. Lo difícil es cuando tú llegas como un outsider a un pueblito en el que no conoces y tú no eres nadie, y los líderes locales te van a ver como nadie. Y pues está bien, no somos nadie en estos lugares, entonces hay que ir con mucha humildad y con las manos abiertas y ser muy honesto y explicar en los términos más sencillos lo que uno quiere hacer. Y yo creo que si no se ingresa bien, estos pueden ser los espacios mucho más difíciles para ingresar. Una buena puerta de entrada es el personal de salud local, ¿no? Que sí les puede un poco contar cómo funciona la población y cómo pueden entrar, pero sin la aceptación de una población local es muy difícil. Ahora, además del networking, está el cómo yo muestro lo que quiero hacer. Siempre tengan dos versiones. Tengan su versión académica, así súper fancy, con su metodología compleja y todo lo lindo que vayan a hacer, pero también tengan una versión por dummies, ¿no? Una versión para gente que no entiende nada. Tengan una versión chiquita de qué es lo que quieren hacer en términos muy sencillos. Ya cuando lo publiquen lo van a traducir, pero pónganlo en términos muy sencillos y siempre llévense su papelito, porque puede ser que la directora de programa o la persona X y Z no tenga tiempo, pero le dejan ahí, doctora, por si acaso, esto es en lo que quiero trabajar. Si no tiene tiempo, le da una chequeada más tarde y dejan ahí atrás su número. No sé, son distintas estrategias. Yo creo que es la inversión de tiempo lo que muchos no tienen, porque ya les digo que esto toma tiempo. Y a veces también otra de las cosas que funciona mucho es colgarse o no colgarse, pero juntarse con grupos que ya tienen estas líneas de investigación. De pronto mi universidad no trabaja en enfermedades no comunicables y yo quiero trabajar en diabetes. Pues me voy a enterar un poco de quiénes son los grupos en nivel Perú que trabajan en esto y me voy a contactar con ellos. Normalmente son grupos donde hay muchos estudiantes diversos, entonces no tengan vergüenza ni tengan miedo en mandar un mail, oigan, un favor, yo sé que están trabajando en esto, me interesa tal tema, ta. Yo creo que lo mejor es otra vez la humildad y no tratar de abrir camino. Hay gente que ya está abriendo camino hace mucho tiempo y pegarse a ellos. O sea, yo cuántas veces cuando he necesitado, yo le he mandado un mail a Jaime, Jaime, una preguntita, ¿tú sabes quién puede saber de tal cosa, tal otra? Nunca me ha dicho que no, ¿no? Entonces, no está de más preguntar. No sé si se puede hacer una pregunta. Sí, con gusto. Sí, doctor, aprovechando su presencia. No, yo lo había preguntado por el chat, pero de todas maneras, usted mencionó el tema de la cobertura universal, que es un propósito que incluso está planteado con claridad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Pero hay procesos críticos que se mencionan, sobre todo en la narrativa política sanitaria, sea desde el macro Ministerio de Salud, por decir, hasta cualquier establecimiento de salud, sobre todo en el primer nivel, ¿no? Cómo golpea la mercantilización como proceso crítico de la salud, cómo golpea la medicalización, cómo golpea la desigualdad, es decir, no todos tienen las mismas oportunidades y el mismo acceso, el propio individualismo, o sea, la salud individual versus todo lo que se puede hacer en materia de salud colectiva, y cómo los ejercicios de derechos sociales, políticos, esta interdependencia, también son mediados. Yo he visto en los últimos meses en el país un discurso, una narrativa muy, digamos, confrontacional con la medicina alternativa y complementaria, con digamos, esta estigmatización de pseudociencia que, lejos de verlo como una posibilidad complementaria a las intervenciones sanitarias que el orden sanitario establece y que se desarrollan, no veo respuestas desde el punto de vista de la academia o de las investigaciones que digan un momentito, ¿no? O sea, ni en los procesos que he mencionado. O sea, nosotros quisiéramos evidencia para ver
qué tan efecto malsano o nocivo tienen estos procesos. Y también he notado cierta persecución en cuanto a las ideas sanitarias, por ejemplo, que tienen que ver con la medicina tradicional, etcétera. Y yo creo que eso, digamos, requiere un replanteamiento, y ahí quería hacerle la pregunta: sin que haya persecución de ideas, de formas de pensar, de paradigmas, de concepciones teóricas, desde la salud, con toda la amplitud que tiene, construir en un nuevo proceso de reforma, un sistema de salud que soporte cualquier pandemia que venga o la propia situación actual, no requeriría la incorporación también, aparte del marco teórico que tenemos, un nuevo marco teórico que entre a una discusión con nuevos paradigmas. Por ejemplo, ahora que se está trabajando mucho los paradigmas del pensamiento crítico sanitario en Salud Internacional, Soberanía Sanitaria en Claxo, por ejemplo, y en otras instituciones que están poniendo en cuestión, en producción de conocimiento, aquellos marcos teóricos tradicionales en los cuales nos asentamos para generar la evidencia, investigar y generar una misma producción, pero no se da ese encuentro, digamos, en los que piensan diferente. Entonces yo decía, si tenemos oportunidad en esta producción de conocimientos de poder, digamos, sin ánimo de estigmatizar, ver mecanismos que permitan involucrar a más gente en estas construcciones teóricas y propias de investigación. Y termino diciendo que lo que se puede investigar en el primer nivel de atención en la red que tenemos, tanto en las regiones como en Lima, en la zona urbana que usted mencionó, que es muy difícil, es un potencial enorme, pero tampoco quiere decir que no se esté investigando. Lo que pasa es que tiene que haber un acercamiento entre ese nivel y toda la parte formal de lo indexado, porque notamos que hay un distanciamiento, o sea, todavía no se da ese acercamiento. Y creo que ese es el reto para los que vienen haciendo investigación y para los que lo están haciendo, pero que, digamos, se deba dar en ese encuentro que pueda permitir generar o construir un sistema de salud que queremos. Yo creo que en ese sentido le quería hacer estos comentarios y la pregunta si es posible eso. Gracias, Edgar, muy, muy interesante. Yo creo que son muchas preguntas complejas, pero nada más voy a decir que existen ya algunas vías. Una de ellas es la medicina integrativa, ¿no? La medicina integrativa, que es justamente esta que busca integrar las prácticas no tradicionales a las prácticas tradicionales, ¿no? Las prácticas no tradicionales con evidencia científica, ¿no? En este sentido, esto es muy importante, porque cuando nosotros queremos hablar de comunidad, de salud comunitaria, de atención primaria en salud, lo primero que nos vamos a encontrar en zonas rurales y en pueblos indígenas son prácticas no tradicionales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de cómo integrar a muchas de ellas, cómo hablar el lenguaje, cómo yo creo que una de las cosas más dañinas es el separar, y esto en política, en medicina y en todo, el separar el yo de ellos, ¿no? El tú y tus prácticas, el ustedes. Esto ha sido muy dañino y lo único que hace es polarizar más, lo único que hace es crear una brecha más grande. Entonces tenemos que alinearnos, tenemos que tratar de hablar el mismo idioma. No es fácil, pero es justamente donde, repito, creo que necesitamos más científicos sociales y más equipos multidisciplinarios que nos permitan llegar a este conocimiento y nos permitan, porque muchas veces nosotros como personal de salud, personal sanitario en general, no estamos preparados para preparar comunicación, para hacer un lazo con las comunidades. Y es ahí donde puede ser muy válido el tener a alguien que tenga la experiencia, antropólogos, sociólogos, etcétera. Pues nada, y estoy totalmente de acuerdo con Jesús Miranda, que menciona que los sistemas de salud son recuperativos y no preventivos. Y ahí, por eso yo creo que, y algo que digo siempre es, nosotros tenemos que pensar en la salud más allá del sector salud. La salud no nos las da el sector salud. Y dentro del sector, el sistema
Señora Nancy, ¿puede ponerle mute, por favor? Gracias. Dentro de nuestro sector de salud está nuestro sistema de salud, y este sistema es meramente recuperativo. Nosotros tenemos que ver a la salud, y la salud va mucho más allá del sector y del sistema. Nuestra salud tiene que ver con nuestra vivienda, nuestra alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y cada vez está más claro. Entonces, mientras que ahí arriba no se hablen, es muy difícil que se implemente algo acá abajo. Entonces, la intersectorialidad es clave. Sí, claro, en muchos países funciona muy bien, Carmen, de acuerdo, funciona muy bien mientras más descentralizado. Uno de los éxitos durante la pandemia, volviendo a COVID, en Alemania, es justamente el nivel de descentralización que han tenido, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el nivel de descentralización, tenemos que pensar en equidad. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad alemana, por ejemplo? El número de médicos, de enfermeras, de farmacéuticos, de biólogos por población y cómo están organizados. Si nosotros vemos a la distribución de los recursos sanitarios en Perú, todos están en la costa. Y si nosotros nos acordamos de lo que pasó en Loreto con COVID, pues la urgencia del tener profesional sanitario, la urgencia de no poder tratar a muchos colegas, personal sanitario y muchas personas afectadas porque el sistema de salud no daba para nada. Entonces, este es el tipo de inequidad en el que tenemos que pensar y que urge resolver, ¿no? Entonces, ahí están justamente los retos, no solamente en crecer y desarrollar, pero en hacerlo de una manera equitativa, en hacerlo de una manera en la que permita acceso a distintas personas. Muchos se inclinan por la salud recuperativa, es importante dialogar con las comunidades. Más allá de la medicina preventiva y la promoción, que yo creo que son sumamente importantes, Karim, también está el promover estilos de vida saludables. Es decir, no solo la promoción de salud. Vamos a ver, todos los años durante las heladas, cuántas muertes por neumonía seguimos teniendo en Puno, qué solución se ha dado a los hogares, ¿no? Se viene si vemos la parte de desnutrición, vemos a Huancavelica y es bastante claro qué se hace con la parte agro, con la parte educación, con la parte vivienda en esta zona. Entonces, sí, hay que ver un poco más allá del sector, pero yo estoy totalmente de acuerdo, hay que meterle pues mucho más a la intersectorialidad. Y Juan Collavino nos dice que Alemania no soportó la pandemia, sin embargo, el sistema de salud es el más completo que se tenía. Muy distinto a Perú, y la geografía no ayuda para la integración de redes. Sin embargo, si me mencionas la geografía, hay lugares en el sudeste asiático bastante difíciles. O sea, a lo que voy, de que se puede, se puede. Se hace falta mucha voluntad política y mucho más que un discurso, porque venimos en los últimos años escuchando mucho discurso político, pero hay muy poca acción. Y más bien lo que viene pasando en Perú es, hay mucha más comercialización de la salud, se está permitiendo mucha más la privatización sin un marco claro. Porque, a ver, yo he visto privatizaciones, por ejemplo, a mí me da mucha pena lo que pasa en Reino Unido, pero se está privatizando un sistema de salud que por excelencia era la guía para la salud pública. Pero ¿cómo lo están haciendo? Lo están haciendo con tarifarios. Ok, tú quieres ser privado, pero este es tu límite a pagar. Y eso no se habla, ¿no? Sudáfrica, un lugar que tal vez nos lleva años en salud pública, al inicio de la pandemia, pusieron las reglas claras y dijeron los productos tal, tal, tal. Estaba el papel higiénico, pero también estaba el oxígeno. No pueden subir de precio. Les pusieron altos límites tarifarios, ¿no? Y el oxígeno nunca se disparó. Y el oxígeno fue un problema enorme en Sudáfrica, pero estaban prohibidos de subir el precio, ¿no? Entonces vemos que políticas sencillas de alguna manera han salvado millones de vidas en otros lugares. Estoy de acuerdo, Joshua, que sin decisión política va a ser muy difícil, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí me quedo, no quiero acaparar la conversación, pero nuevamente agradezco la interacción y pues ahí les he dejado mi mail para lo que ustedes gusten y quedo muy, muy agradecida por la invitación. Les comento que acá ya es la medianoche con 24 minutos. Así es que ya debo estar ahí un poco cansada, pero todo bien. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora Ángela Ullén. Nos ha encantado bastante sus explicaciones.